Entonces vamos a continuar el ejercicio. Bueno, buenas tardes. Vamos a analizar la losa de cimentación. En este caso podemos observar este ejercicio donde tenemos ya definidas las dimensiones, la separación entre columnas. Ya las conocemos, cuál es la separación, de acuerdo a nuestra configuración arquitectónica y nuestro modelo. Ya podemos decir que esas son dimensiones fijas, porque nuestro modelo así lo dice. Y aquí vamos a decir que tenemos alguna colindancia y que por esta razón pues esa dimensión también es constante, igual que en este sentido. Esta es una colindancia. Entonces en estos puntos no podemos hacer nada, ya está fija esas dimensiones. También se nos dice que el Q admisible, la capacidad soportante del suelo es 4.5 kICF, que está implantada a 8 pies, y que la densidad del suelo está a 120 libras por pie cúbico. La dimensión de las columnas 15 por 15 pulgadas y todo el refuerzo de la zapata y de las columnas es barra número 5 con acero grado 60 y con una resistencia del concreto a 28 días. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es determinar las combinaciones de servicio, ¿verdad? Esta sería la misma situación si tuviéramos carga sísmica, ¿verdad? Tenemos que hacer analizar las cargas de servicio, las combinaciones de servicio. Entonces, como solo tenemos carga muerta y carga viva, entonces solo tenemos un tipo de combinación de servicio, y por lo tanto vamos a poner aquí una tabla donde vamos a decir columna, este es 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una tabla donde vamos a colocar las reacciones. Entonces tenemos aquí vamos a hacer esta tabla mejor. Ahí. Entonces la combinación aquí es muerta más viva, ¿verdad? Y tenemos para las fuerzas en FY, esto va a ser KIP, y el momento en X, que son KIP bien. Entonces la combinación de servicio es D más L. Entonces tenemos para la columna 1 tenemos 160. Para la columna 2 permítanme, vamos a ver si puedo mover esto un poco para abajo. Creo que lo puedo mover. 160, columna 2 es 300 más 150, son 450. Columna 3 es 120 más 80, son 200. Y la columna y la fila en la columna 4 es 240 más 120, que son 360 kip. Para el momento, no se lo puedo arreglar acá.
Entonces, para el momento tenemos para la columna 1 30 más 15 es 45. Para la columna 2 50 más 25 son 75. Para la columna 3 15 más 10 25. Y para la columna 4 60 más 35 95. Para estos valores, o sea, tenemos que hacer la sumatoria de esta fuerza verticales, porque esa es nuestra resultante. Entonces esa sumatoria 160 más 450 más 200 más 360 es 1170. 1170 kip. Y vamos a obtener, ahora lo que vamos a obtener es el centroide de estas fuerzas. O sea, ¿a qué me refiero? Es la ubicación de la resultante en la zapata, ¿verdad? Si observamos las dimensiones de la zapata, el centroide de la zapata, vamos a ubicar el centroide de la zapata en primer lugar. Está ubicado desde el lado, ¿cómo se llama? Desde la esquina de la columna 3. Vamos a tener una dimensión en X, centroide de gravedad, vamos a decir, de la zapata. Va a ser, tenemos 16 más 4 20. Entonces en X es 10 pies, y en Z hacia arriba, Z, centro de gravedad de zapata, va a ser 18 más 4 más 4, estamos hablando de 26. 26 entre 2 queda 13 pies. Correcto. Entonces, verificando esto, está bien. Y ahora necesitamos encontrar la resultante, encontrar el centroide, o sea, el punto de aplicación de la resultante. Resultante de fuerzas. Y para eso vamos a tener dos valores. Va a ser va a ser el X resultante. Este lo vamos a tomar, el X resultante, siempre tomando desde la esquina inferior. Vamos a tener un poquito más de ajuste. ¿Qué vamos a tener? La columna 1, entonces X resultante va a ser la columna 1, está ubicado en X a 4 pies. Entonces va a ser paréntesis 160 por 4 más el punto 3 que está en la misma línea, que sería 200 por 4, más puedo abrir un paréntesis donde tengo 450 más el punto 4 que es 360
por 12 más 4, 16, y dividido entre el resultante, pero me hace falta sumar. Observen que nuestro momento en X, en este caso, ¿verdad?, no lo considero porque el momento en X está alrededor de X. Entonces, ahorita no lo considero, pero sí lo vamos a considerar cuando estamos analizando el centro, el ZR, ¿verdad? Entonces aquí va a ser dividido entre 1170 y tenemos que XR es la ubicación de la resultante de la distancia X, de 160 por 4 más 200 por 4 más 450 más 360 por 16 y dividido entre el 170, y eso tenemos la resultante está a 12.30 77 pies, y podemos aproximarlo a 12.31. Y para el Z resultante va a ser igual a si ahora tenemos que ir desde abajo hacia arriba, y tenemos que la columna 3 y 4 están a la misma distancia, 3 y 4, 200 más 360 por 4 más la 1 y la 2 que están a la misma distancia, 18 más 4, 22. Entonces la 1 a la 2, 160 más 450 por 22, más, ahora sí tenemos que considerar los momentos MX, porque están alrededor de X, pero están haciendo hacia arriba ese giro, haciendo la regla de la mano derecha. Entonces sería más 45 más 75 más 25 y más 95, y esto dividido entre la resultante de las fuerzas, 1170. Ahí tenemos, vamos a ver, 200 más 360 4 más 160 más 450 por 22 más 45 más 75 más 25 más 95 y dividido entre 1170. Entonces la resultante está ubicada en 13.589,7 pies, que lo puedo ajustar o aproximar a 13.59 pies. Entonces ahí está ubicada la resultante. Entonces una vez encontrada esta ubicación de resultante, podemos encontrar fácilmente cuál es la excentricidad. Entonces la excentricidad la vamos a encontrar para la dirección X y para la dirección Z. Se mide desde el centroide de la zapata. Entonces tenemos que X va a ser en valor absoluto va a ser vamos a decir 10 menos XR 1231, y eso va a ser 2.31 pies, y el valor absoluto en EZ, excentricidad en EZ, va a ser igual a 13 menos 13.59
que es igual a 0.59 pies. Esas son las excentricidades y tenemos una resultante, ¿verdad? Entonces, paso siguiente, como ya conocemos cuál es nuestra resultante y nuestra ubicación, entonces podemos decir, o sea, hacer todo este sistema de columnas, sacar un equivalente y decir que tenemos un momento en X. Si dibujo, vamos a dibujar lo que es vamos a dibujar una zapata solo para esquematizar esto que estoy haciendo, y vamos a ver cómo podemos aprovechar. Vamos a tener en este punto en el centro este es el centroide de la zapata. Este es el centroide de la zapata. Y la resultante, observen que tiene en Z el cursor. Siempre tenemos la Z hacia arriba y la X. X y la Z, ¿verdad? Entonces la resultante está ubicada a 1231 en X. Quiere decir que está esa resultante, vamos a dibujarla, voy a exagerar aquí, está ubicada en este punto. A esa distancia. Entonces vamos a tener una excentricidad EX y una excentricidad EZ. Esta es EZ y esta de abajo es EX. Entonces, recordando, ¿verdad?, que estamos haciendo un sistema equivalente simplemente para poder determinar cuáles son ahorita por este momento, ¿verdad?, calcular cuáles son los Q máximos en las esquinas de las zapatas. Entonces vamos a decir que este es el punto 1, este es el punto 1, este es el punto 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces aquí podemos recordar que el momento en general es igual a P por E, y es así que puedo decir, bueno, mi momento en X, alrededor de X, momento alrededor de X es igual a P, que es la resultante, por EZ. Entonces es 1170 por EZ, que es 0.59, y este momento es 170 por 0.59, 690.3 kip pie. Y el momento en
Z va a ser igual a P por EX. 1170 por EX, que es 2.31. Entonces 1170 por 2.31. Entonces es 2702.7 kip por pie. Vamos a hacer una pausa. Permítanme. Ok, y esto pues hace sentido porque la mayor concentración de reacciones está orientado hacia los puntos 2 y 4 de las columnas 2 y 4, como podemos observar. Entonces por eso se tiene que el mayor momento está en el sentido Z, ¿verdad? Porque las mayores reacciones están en ese lado. Este análisis que estamos haciendo es un análisis de cimentación rígido, ¿verdad? No estamos considerando el módulo de balasto, y por eso es un análisis rígido de la cimentación. Es lo básico, vamos a decir, para este análisis. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos condiciones, tenemos las excentricidades en ambos sentidos y los momentos. Entonces ahora vamos a calcular, como es el caso 4, ¿verdad? Para poder determinar las presiones en los puntos 1, 2, 3, 4. En el caso 4 tenemos que calcular la inercias de la zapata, y estas son inercia en X y la inercia en Z, ¿verdad? Entonces inercia en X va a ser igual a la base. En X tenemos que esta base mide 20, entonces por lo tanto 20 por la altura al cubo es 22, 26, al cubo entre 12, y la inercia en Z es viéndolo al revés, 26 por 20 al cubo entre 12. Entonces tenemos, vamos a hacer el cálculo, y 20 por 26 al cubo entre 12. Estamos hablando de 29.293.33. Estos son pies a la cuarta. Y la inercia siguiente es 26 por 20 al cubo entre 12. 17.333.33 pies a la cuarta. Entonces, bueno, ya tenemos las inercias, y recordemos que el Q máximo es P entre B por L
más mx por z entre la inercia en x más mz por x entre la inercia en z. Entonces vamos a tener Q máximo del punto 1, donde el punto 1, las coordenadas del punto 1, vamos a ver acá, lo vamos a poner acá en un ladito, las coordenadas del punto 1. Observen que el signo de estas coordenadas está en base a la ubicación de la resultante. Entonces el punto 1 va a ser menos 10 en x coma, y en y va a ser 13 positivo. El punto 2 va a ser 10 positivo y más 13. El punto 3 va a ser menos 10 y menos 13. Y el punto 4 más 10 y menos 13. Esas son las coordenadas de nuestros puntos. Entonces el Q máximo del punto 1 va a ser P, que es la resultante, 170, entre las dimensiones de la zapata, que son 20 por 26, más el momento en X, que es 690.3, por Z del punto 1. Z del punto 1 es la primera coordenada es la X y la siguiente es la Z, ¿verdad? Entonces 13 positivo y dividido entre la inercia en X, que es 29.293.33, más el MZ, voy a pasar esto un poquito para abajo, el MZ, que es 2702.7 por X, que es menos 10, entre 17.233.33. Y esto nos sale 170 entre 20 por 26 más 690.3 por 13 entre 29.293.33 más 2702.7 por menos 10 entre 17.233.33. Esto nos sale 0.988 KSF.
Observen que tenemos un KS, un Q admisible. Claro que este Q admisible ya vamos a revisarlo, ¿verdad? Este valor de Q máximo 1 pues es 0.98, y si lo comparamos contra el Q admisible, en este caso va a ser el Q admisible neto. O sea, el Q admisible neto, que es el que vamos a tener del el Q admisible menos el peso de los suelos y la zapata, pero vamos a sacar un promedio, o sea que aquí va a ser 4.5 KSF menos el desplante de esta zapata, que está en 8 pies, pero sacando el promedio de las densidades del suelo, porque no conocemos en este momento cuál es el espesor de la zapata. Entonces tenemos 120 densidades de la densidad del suelo, 0.12 más 0.15 del concreto, entre 2 por 8. Ese va a ser el Q admisible neto, restándole el peso de la sobrecarga, ¿verdad? 0.12 más 0.15 entre 2 por 8. Estamos hablando de 3.42 KSF. Ese es el valor que queremos comprobar en este cálculo del Q admisible neto. Vamos a pasar un poco más aquí. Entonces, volviendo a este cálculo, bueno, este es menor que el Q admisible neto, y vamos al Q máximo 2, que va a ser 1170. Va a ser la misma operación, pero vamos a cambiar los puntos X y Z. Así, 190.3 por el X del punto 2. Este va a ser el punto máximo, porque tenemos que las dos coordenadas son positivas. Entonces Z es 13 entre 29.293.33 más 2702.7 por 10 positivo entre 17.233.33. Entonces esto queda 130 entre 20 por 26 queda 2.71 KSF, que es menor que el Q admisible neto, ¿verdad? Entonces ese es ok. O sea que las dimensiones de las zapatas están bien con estas cargas, ¿verdad? Ahora el Q máximo 3, vamos a cambiar solamente las unidades, digo los signos.
tenemos aquí. Queda el Q máximo 3 1.787 KSF, que es menor que el Q admisible neto. El Q máximo 4, vamos a quitarle uno el signo. Queda 2.1 KSF, que es menor que el Q admisible neto. Si no fuera igual, entonces tenemos que cambiar, o sea, si no fuera menor o igual, tenemos que cambiar las dimensiones de la zapata, porque no cumple con el Q admisible neto. Esa es la razón. Entonces vamos a encerrar esto en un cuadrado, esto, para ponerlo aparte. Entonces ya verificamos, las dimensiones de la zapata están de acuerdo, pero observemos que nuestras mayores reacciones están orientadas hacia la esquina 2 y hacia la esquina 4. Esas son las mayores reacciones. Entonces a esos extremos es donde queremos llegar, ¿verdad? O sea, queremos determinar cuáles son las máximas reacciones en esos puntos, pero como hasta ahorita ya hicimos este análisis, ya comprobamos el Q máximo, el paso siguiente es mayorar las cargas, las combinaciones que ya tenemos aquí mayoradas. Entonces las vamos a mayorar y vamos a hacer nuevamente. Ahora vamos a trabajar ya con lo que es el refuerzo. Lo que vamos a determinar es el refuerzo, pero observando que siempre se va a orientar siempre a la columna 2 y a la columna 4, que es donde tienen las mayores cargas. Entonces vamos a hacer una franja que está en la mitad de la zapata, ¿verdad? Y orientada hacia las columnas 2 y 4. Entonces después de eso vamos a hacer lo que son los diagramas de cortante y momento para la franja donde están las columnas 2 y 4. Entonces tenemos que las cargas mayoradas, vamos a hacer otra vez el cuadro, combinaciones mayoradas. Tenemos columna 1. Este paso siempre es necesario hacerlo. Entonces vamos a tirar acá el FY y más acá el MX. Esto siempre va a ser keep, y aquí en momento keep. Entonces la combinación mayorada que estamos analizando es 1.4 de la muerta más 1.7 de la viva, porque esa es lo que la combinación de carga que está indicada en el shock. Entonces ahora tenemos que irnos, vamos a hacer la operación, seguimos para arriba y tenemos que de la columna 1 es 1.4 por 100 más 1.7 por 60. Esto es 242.
La columna 2 es 1.4 por 300 y la carga viva por 1.7 por 150, 675. La columna 3 estamos hablando de 1.4 por 120 más 1.7 por 80, 304. Y la columna 4 1.4 por 240 más 1.7 por 120, 540. La sumatoria, esta enlazamos la sumatoria porque es la suma de las resultantes pero mayoradas. $1761 kip. Ahora vamos con los momentos y tenemos 1.4 por 30 más 1.7 por 15. La columna 2 1.4 por 50 más 1.7 por 25, 112.5. La columna 3 1.4 por 15 más 1.7 por 10, 38. La columna 4 1.4 por 60 más 1.7 por 35, 143.5. Entonces calculamos nuevamente lo que son las coordenadas de la resultante, ¿verdad? Entonces xr
vamos a ver la figura. XR tenemos el punto 1 y el punto 3 y está en una distancia 4. Entonces tenemos 1 y 3, 242 más 304 por 4 más 2 y 4 que es 625 más 540 multiplicado la distancia X 16. Y dividido entre la resultante que es 1761. Ahora el ZR, tenemos que incluir lo que son los momentos. Tenemos la columna Z, ¿verdad? Es la distancia, viendo nuestro esquema. Tenemos la columna 3 y 4 están en la misma fila y la 1 y 2 en la primera. Entonces 3 y 4 están a 4 pies. 304 más 540 por 4 más 242 más 675 por la dimensión es 18 más 4. Por 22 más los momentos, ¿verdad? 67.5 más 112.5 más 38 y más 143.5. Y esto dividido entre 1761. Entonces, haciendo las operaciones, tenemos 242 más 304 por 4 más 625 más 540 por 16 entre 1761. Que es igual a 12.28 pies aproximado, ¿verdad? Y la otra cantidad ZR 304 más 540 por 4 más 242 635 por 22 más 67.5 más 112.5 más 38 más 143.5 entre 1761. 13.58 pies. Entonces tenemos que la excentricidad en X va a ser el excentricidad en X en absoluto, ¿verdad? Excentricidad en X tenemos el centroide está ubicado a 10. 10 menos XR 2 a 28
y esto queda 2.28 pies, y el EZ queda $13 menos 13.58, o sea que esto es 0.58 pies. Bueno, tenemos ahí entonces nuestro esquema para encontrar lo que son nuestras valores de Q máximo mayorados. Imagínense esto para separar. Ok, vamos salvando y insertamos una nueva página. Y tenemos aquí que calcular nuestros valores de los valores de del Q máximo último. Entonces vamos a calcular el Q máximo último. Cálculo del Q máximo último. Recuerden que lo estamos calculando en los puntos extremos, ¿verdad? En punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero ya con las cargas mayoradas, ¿verdad? Q máximo último del punto 1. Entonces vamos a copiar estos valores. Creo que voy a hacer una operación aquí medio rara. Vamos a jalar estos valores, los voy a, que no creo poder hacerlo. Bueno, no, tenemos que el punto, esta Q máximo último va a ser con, voy a tomar aquí, permítanme, la resultante mayorada P mayorado es igual a 1731 kip, y el MX y el MZ es igual. Entonces ahorita lo voy a copiar aquí arriba para que se nos haga más fácil. 1761 y los momentos bueno, no los calculamos, pero MX va a ser igual a P, la resultante última, multiplicado X, MX por LZ, ¿verdad? Estamos hablando de $1761 por EZ y el MZ igual a T último por X. Por 2.28, y estos momentos son 1761
por .58. Estamos hablando de 1021.38. Keep bien. Y en Z $4015.1. Keep bien. Aproximado. Esto está actuando en nuestra zapata, ¿verdad? Entonces lo voy a pasar esto por arriba de la siguiente página, 1021 en MX 21.38. Y el MZ 4015.1, ¿verdad? Keep bien. Entonces el Q máximo del punto 1 vamos a tener esto, ¿verdad? 1761 entre 20, la dimensión de nuestra zapata es 20 por 26, más el momento en X, 21.38, entre la inercia en X, que esta ya la conocemos, $29.293. Y multiplicado, como es el punto 1 en X, pero ahorita es en Z, perdón, que es 13, más el momento en X, momento en Z, perdón, $4015.1 por el punto 1 es menos 10 dividido entre la inercia en Z, ¿verdad? Inercia en Z 17.333.33. Y eso nos va a dar el punto 1 mayorado. Vamos a calcularlo. Y eso nos queda 1.52 KSF. El Q máximo último del punto 2, vamos a cambiar los signos y todos son positivos.
vamos a quitar los signos negativos y nos queda 6.15, 6.16 KSF. El máximo último, el punto 3, agregar los símbolos negativos. Y el Q máximo cuatro. Queda como 5.25 KSF. Bueno, ya con esto, y como quedamos, o sea, es un análisis de losa de cimentación rígido. Entonces tenemos que la franja que vamos a analizar es la franja que está entre las columnas 2 y 4, y por lo tanto vamos a hacer un pequeño esquema donde aparecen la columna 2 y 4. Está ubicada nuestra columna. Nuestra columna 2 y 4. Entonces esta es la 2. Este es el 2. Y este es el 4. Y los puntos, este es el 2 y este es el 4, pero no conocemos cuál es el punto 1' y 3'. Este 3' de los Q máximo último lo vamos a sacar haciendo la interpolación. Entonces, como el punto 1 es 1.52 y el punto 2 es 6.16, entonces el punto I', que está ubicado a la mitad, estas dimensiones vamos a ponerlas acá. Este ancho es 10 pies y la altura es 22. Eso sí no cambia, ¿verdad? Pies. Entonces el punto, las presiones que tenemos aquí, vamos a ver, tenemos que en el punto 2 tenemos 6. Vamos a ponerlo con aquí es 6.16 KSF, y en el punto 4 5.25 KSF, ¿verdad?
Entonces el punto 1' va a ser la mitad, interpolando en lineal prácticamente. Entre los dos puntos sería como sacar el promedio. Entonces tenemos 1.52 es el primer punto, más 6.16 entre 2, el punto intermedio me queda de 3.84. Y el punto 3, estamos hablando de 0.62 más 5.25 entre 2, 2.935. Y las cargas mayoradas de la columna 2 y la columna 4 son las que tenemos acá. Columna 2, 675 kip, y el momento, porque esto recuerden que siempre estamos, este es X y este es Z, ¿verdad? Entonces los momentos en X siempre lo tenemos, pero es el momento mayorado del punto 2 es 112.5. Bien. Y para el punto 4 tenemos un FY de 540 kip y un momento en X $143.5. Bien. Bueno, entonces ahora podemos hacer nuestro modelo idealizado de lo que son, o sea, para obtener lo que son nuestros momentos importantes últimos. Y para eso ya dibujamos esta sección de esta franja de análisis, vamos a decir que se llama esto, es una franja de análisis. Franja de análisis. Porque es la más crítica. Entonces, y bueno, aquí las distancias a las columnas de aceleroría son de 4 pies. Bueno, entonces hacemos un esquema donde vamos a poner vamos a montar nuestro modelo tal como lo tenemos ahí.
Vamos a dibujar prácticamente cada una de estas condiciones, porque lo que queremos construir es nuestro diagrama de momentos y cortantes últimos. Aquí vamos a tener, recuerden que lo que estamos analizando es la franja, ¿verdad? Y vamos a ponerlo esto en línea y vamos a tirar las reacciones, que son de la columna 2 y la columna 4. Y tenemos las presiones que están actuando bajo la zapata. Entonces tenemos aquí las reacciones 635 y 112 en el punto 2 y 540 y 143.5 en el punto 4. Pero en las reacciones vamos a decir que es el punto máximo, en el punto 2. Vamos a tirar una línea. Vamos a dibujar así. Estas son nuestras presiones. Estas están actuando en contra de las reacciones que tenemos en nuestras columnas. Recuerdan que cada una de estas, en las columnas 2 y 4, pues tenemos también momentos. Vamos a dibujarlo aunque sea, tratar de hacerlo lo más aquí es, a ver, hacia acá. Así. Y estos puntos de nuestro diagrama, en el punto máximo vamos a sacar el promedio de 6.16 más 3.84 entre 2 y esto nos queda 6.16 más 3.84 entre 2 es 5 KSF, y en el otro extremo tenemos 5.25 más 2.94 entre 2 4.095. Aquí sí lo voy a poner así como está porque posiblemente no nos cierre los diagramas, posiblemente. Y esto lo multiplicamos por 10, que es el ancho, y tenemos que esta distribuida en este punto es 40.95 kip por pie. Y aquí también lo multiplicamos por 10, que es el ancho de la zapata, y esto es igual a 50 kip por pie. Entonces, bueno, ya podemos dibujar el diagrama de cortante y momento. Entonces, el diagrama de cortante, vamos a ver, este nos va a quedar, este le va a quedar, vamos a dejarlo ahí el ejercicio para que ustedes lo realicen
encontrar lo que es el diagrama de cortante de momento, ¿verdad? Porque no es un diagrama lineal y necesitamos determinar las ecuaciones para poder encontrar los momentos y los cortantes. Pues hasta ahí vamos a dejar esta sesión y nos vemos hasta la siguiente.